En este video exploramos las muertes más perturbadoras de turistas en Tailandia. Vamos a profundizar en 5 historias reales que son tanto impactantes como trágicas. Desde muertes inesperadas hasta accidentes fatales, cada historia es una prueba de los peligros que pueden acechar en los lugares turísticos. Mantente atento mientras desvelamos los detalles escalofriantes de estos trágicos eventos. Era el 2 de mayo de 2024 cuando el turista surcoreano Roh Eui-jong fue visto por última vez en un club nocturno del bullicioso distrito de Royal City Avenue en Bangkok. El hombre de 34 años, conocido por sus frecuentes visitas a Tailandia y su esposa tailandesa, disfrutaba de la vibrante vida nocturna cuando todo tomó un giro oscuro. Al día siguiente, Roh había desaparecido, desencadenando una serie de eventos que condujeron a un macabro descubrimiento y a una cacería internacional. Roh había llegado a Tailandia el 30 de abril, planeando quedarse hasta el 13 de mayo, pero sus planes fueron violentamente interrumpidos. El 7 de mayo, la madre de Roh recibió una llamada escalofriante de un número desconocido. El interlocutor exigía 3 millones de baht, o aproximadamente $100,000 a cambio de la vida de Roh, alegando que se había tomado sus drogas. Contactó a la Embajada de Corea del Sur en Tailandia, que luego alertó a las autoridades tailandesas. La esposa de Roh, que lo había visto por última vez en el club nocturno, proporcionó información crucial. Las imágenes de vigilancia lo mostraban saliendo del club alrededor de las 2 de la mañana del 2 de mayo con 2 hombres. Se vio a los hombres guiándolo hacia un coche alquilado, un Honda City gris, que se dirigió hacia Pattaya. Esta fue la última vez que se vio a Roh con vida. Para el 4 de mayo, los captores de Roh se habían registrado en un alojamiento alquilado cerca del embalse de Ma Prachan en Pattaya. Las imágenes de vigilancia los mostraban comprando un barril de plástico negro y cuerdas. Alrededor de las 9 de esa noche, una camioneta cubierta con una tela negra salió del alojamiento, regresando una hora después sin su ominosa carga. Estas imágenes, combinadas con la llamada de rescate, pintaron un cuadro sombrío para los investigadores. El 11 de mayo, buzos de la policía buscaron en el embalse de Ma Prachan y descubrieron un barril de plástico negro lastrado con cemento. Dentro, encontraron el cuerpo de un hombre. La identificación preliminar sugirió que era Roh, pero la confirmación vendría más tarde a través de la comparación de ADN con muestras de su familia. Para el 9 de mayo, un sospechoso había huido de Tailandia y otro fue arrestado más tarde en Phnom Penh, Camboya. Se creía que el tercer sospechoso había cruzado ilegalmente a Myanmar. La policía tailandesa y surcoreana trabajaron para rastrearlos. El 14 de mayo, los resultados del ADN confirmaron que el cuerpo era de Roh Eui-jong. Sus 10 dedos habían sido cortados, presumiblemente para evitar la identificación por huellas dactilares. A pesar de este brutal intento de ocultar su identidad, la coincidencia de ADN con su padre y hermana no dejó dudas. Los sospechosos identificados como Lee Roun, Lee Yong-jin y Kim Hyong-won ahora eran el foco de una cacería internacional. Lee Roun fue capturado en la ciudad de Jonggup, Corea del Sur, el 12 de mayo. Lee Yong-jin fue arrestado en Phnom Penh el 14 de mayo. Se creía que el tercer sospechoso, Kim Hyong-won, había huido a la devastada Myanmar. El caso reveló que Roh había sido atraído a un esquema criminal que involucraba un negocio de peluquería y masajes, que podría haber tenido actividades ilícitas. No estaba claro si había invertido en esta empresa. Su amigo insistió en que Roh nunca estuvo involucrado en el abuso de drogas, sugiriendo que había sido engañado por la banda. La policía reconstruyó la línea de tiempo cuidadosamente. Roh había sido secuestrado del RCA, transportado a Pattaya y retenido en el alojamiento alquilado. Los sospechosos compraron los materiales para deshacerse de su cuerpo, arrojándolo al embalse. Esta cuidadosa planificación y ejecución apuntaban a un crimen premeditado, probablemente motivado por razones financieras. El aspecto internacional del caso complicó la investigación. La coordinación entre las autoridades tailandesas, surcoreanas y camboyanas fue crucial. Se iniciaron procesos de extradición para traer a los sospechosos de vuelta a Tailandia para enfrentar la justicia. Se emitieron avisos rojos de Interpol para los sospechosos, asegurando que fueran detenidos si intentaban entrar en otros países. A pesar de los arrestos, el motivo detrás del asesinato de Roh seguía sin estar claro. Los sospechosos enfrentaban cargos de asesinato premeditado, detención ilegal y ocultamiento de un cuerpo.
La policía tailandesa continuó recopilando pruebas, incluidos testimonios de testigos y grabaciones de CCTV, para construir un caso sólido. El descubrimiento del cuerpo conmocionó tanto a Tailandia como a Corea del Sur. Subrayó los peligros de caer en las trampas tendidas por bandas criminales y las medidas extremas que estos criminales tomarían para cubrir sus huellas. El caso también destacó la importancia de la cooperación internacional para resolver crímenes que cruzan fronteras. El 7 de abril de 2019, Miriam Belte llegó a la isla de Koh Si Chang, Tailandia. Miriam, una joven de 26 años de Hildesheim, Alemania, había estado explorando Tailandia, disfrutando de sus vacaciones. Había tomado un ferry desde la ciudad de Pattaya, buscando un día tranquilo en la pacífica isla. Sin saberlo, este destino pronto se convertiría en el escenario de un crimen espantoso. Alquiló una moto para explorar la isla, paseó disfrutando de las vistas panorámicas y eventualmente llegó a un monumento de piedra histórico. Mientras recorría el sitio, fue abordada por Ronakorn Romruen, un joven local de 24 años que trabajaba como limpiador de playas. Ronakorn, bajo la influencia de metanfetaminas, inició una conversación con Miriam y pronto comenzó a acosarla para actos inapropiados. Cuando ella se negó, él la siguió hasta un área boscosa cercana. Desesperada y asustada, Miriam intentó escapar, pero Ronakorn la alcanzó. La inmovilizó y abusó brutalmente de ella. Miriam luchó, pero su atacante fue implacable. En un intento por silenciarla y evitar que denunciara la agresión, Ronakorn recogió una gran roca y comenzó a golpearle la cara. La golpeó repetidamente, asegurándose de que estuviera muerta. La brutalidad del ataque le dejó heridas graves en la cabeza y una pierna rota. Después de matarla, Ronakorn intentó ocultar su cuerpo. La arrastró a un lugar apartado, cubriéndola parcialmente con hojas y rocas en un intento burdo de ocultarla. Luego huyó de la escena, regresando a su casa para lavar su ropa manchada de sangre. Más tarde ese día, un residente local descubrió el cuerpo de Miriam. La escena era horrible. Su rostro era casi irreconocible por el brutal asalto. La isla, usualmente un refugio para turistas, fue sellada inmediatamente por la policía. La noticia del espantoso asesinato se propagó, conmocionando a todos en la pequeña comunidad y más allá. La policía actuó rápidamente. Revisaron las imágenes de CCTV e interrogaron a los testigos, identificando a Ronakorn como el principal sospechoso. Fue visto dejando la escena con sangre en su ropa. Un vendedor de flores que conocía a Ronakorn también informó haberlo visto cubierto de sangre. La policía lo rastreó hasta su casa, donde lo encontraron viendo televisión, fumando cigarrillos y bebiendo cerveza. Encontraron su ropa manchada escondida en su casa. Fue arrestado y llevado a custodia. Durante su interrogatorio confesó el crimen, admitiendo que había violado y asesinado a Miriam mientras estaba drogado. No mostró remordimiento, explicando que la había matado para evitar que denunciara el crimen. Al día siguiente, en una conferencia policial en la provincia de Chonburi, Ronakorn recreó el crimen para las autoridades. Con una bolsa azul sobre su cabeza demostró cómo había usado la roca para matar a Miriam, dejando a los espectadores en shock. El coronel de policía Ankul Sarakul, hablando en la conferencia, confirmó los detalles de la confesión de Ronakorn. Así es como lo hizo, así es como mató a la turista. Usó una roca para golpearla en la cara, dijo. La policía lo acusó de asesinato premeditado, violación y ocultación de un cuerpo. Fue detenido en la estación de policía de Chonburi mientras los oficiales preparaban los documentos legales para su presentación en la corte. La madre de Ronakorn, Nongluk Fosang, de 43 años, lo visitó en prisión la noche de su arresto. Le trajo algo de ropa y expresó su conmoción y tristeza por las acciones de su hijo. Hablando con los reporteros dijo, «Mi hijo y yo no vivíamos juntos, así que no sabía mucho sobre lo que solía hacer durante el día. Solo sabía que trabajaba en un bote y recogía basura de las playas. Es un chico tranquilo que no habla mucho. Le gusta estar solo en casa viendo televisión y escuchando música, como la mayoría de los chicos. Pido disculpas a la familia de la chica en nombre de mi hijo. Nunca pensé que pudiera hacer algo así. Merece el castigo legal completo y estoy dispuesta a aceptar la decisión del juez». El 11 de julio de 2019, poco más de 3 meses después del asesinato, el Tribunal Provincial de Chonburi emitió su veredicto. Encontró a Ronakorn culpable de asesinato premeditado, violación, uso de drogas y ocultación de un cuerpo.
La naturaleza del crimen fue tan severa que el tribunal dictaminó que no era posible ninguna mitigación. Rona Korn fue condenado a muerte. Era un día de junio de 2012, cuando Audrey y Noemi Belanger se registraron en el hotel Phi Phi Palm Residence, en las impresionantes islas Phi Phi en Tailandia. Audrey, de 20 años, y Noemi, de 26, eran de Pohenegamuk, un pequeño pueblo rural en Quebec, Canadá, conocido por su comunidad unida y sus hermosos paisajes. Eran muy queridas en su ciudad natal, siempre activas en eventos comunitarios y conocidas por sus personalidades amigables y vibrantes. Las hermanas habían ido a este viaje como un merecido descanso de sus estudios universitarios en la Université Laval. Ambas estaban emocionadas de explorar los exóticos lugares y la vibrante vida nocturna de Tailandia. Llegaron a las islas Phi Phi, un destino popular para jóvenes turistas que buscan aventura y relajación, el martes 12 de junio de 2012. Después de registrarse en su hotel, Audrey y Noemi salieron por la noche y regresaron a su habitación esa misma noche. Al día siguiente, 13 de junio, permanecieron en su habitación todo el día. El personal del hotel notó que no salieron de su habitación en todo el día, pero al principio no le dieron mucha importancia. Pero el jueves 14 de junio, una camarera del hotel se preocupó cuando las hermanas no respondieron a sus llamadas. Creyendo que necesitaban más descanso, se fue. Pero cuando volvió esa noche y no obtuvo respuesta, usó una llave maestra para entrar en la habitación. Lo que encontró fue espantoso. Las hermanas yacían inmóviles en sus camas, cubiertas de vómito, con las uñas de los dedos y de los pies de un color azul descolorido. Tenían lesiones en la piel y sangraban por las encías. El hotel alertó a la policía local y se inició una investigación. La investigación inicial de las autoridades tailandesas no reveló signos de lucha o robo. Había varios medicamentos de venta libre en la habitación, incluido ibuprofeno, pero nada parecía fuera de lugar. La policía local especuló que las hermanas podrían haber sucumbido a una intoxicación alimentaria, posiblemente por pez globo o setas venenosas, ambos conocidos por ser altamente tóxicos si no se preparan adecuadamente. Pero esta teoría no se alineaba con los síntomas observados. El doctor Komkrit Pukritiakame, director del hospital de Krabi, realizó un examen preliminar y también sospechó envenenamiento, pero la fuente exacta seguía siendo esquiva. Los cuerpos de las hermanas fueron enviados a Bangkok para una autopsia más exhaustiva, lo que solo agregó al misterio. A medida que avanzaba la investigación, surgió una nueva y escalofriante teoría. En 2009, 2 mujeres, una estadounidense y una noruega, murieron en circunstancias misteriosas similares en el mismo resort. Presentaron vómitos severos y deshidratación, pero la causa de la muerte nunca se determinó. Esto llevó a algunos a creer que podría haber un factor común en juego. Una investigación conjunta de CBC's The Fifth Estate y Radio-Canada en Ket descubrió evidencia perturbadora que apuntaba hacia un pesticida altamente tóxico llamado fosfuro de aluminio, comúnmente utilizado en algunos hoteles de vacaciones en Asia para controlar chinches. Al exponerse al aire y la humedad, el pesticida libera un gas venenoso llamado fosfina, que es mortal para los humanos en altas concentraciones. El doctor Pasakorn Karasewi del Ministerio de Salud de Tailandia admitió que la intoxicación aguda por un químico del grupo de los pesticidas era una explicación probable para las muertes de las hermanas. Este pesticida está estrictamente regulado en Canadá, pero su uso en Tailandia, particularmente en hoteles, no está tan controlado a pesar de las prohibiciones oficiales. Pero la causa exacta de la muerte permaneció indeterminada durante mucho tiempo. Las autopsias iniciales realizadas en Bangkok, 4 días después de las muertes, no mostraron rastros de violencia o trauma, pero ambas hermanas habían vomitado. Los patólogos tailandeses concluyeron que el repelente de insectos DEET podría haber sido el responsable, pero la forense canadiense Renée Roussel no estuvo de acuerdo, afirmando que la concentración de DEET encontrada no era tóxica. El informe final de Roussel, publicado después de extensas pruebas e investigaciones, señaló al gas fosfina como la probable causa de la muerte. Esta conclusión fue apoyada por casos similares en Alberta, Canadá, donde 2 niños murieron por exposición al gas fosfina utilizado para controlar chinches. En Pohenegamuk, la noticia de las muertes de Audrey y Noemi conmocionó a la gente. Las hermanas eran muy conocidas y queridas por todos en el pueblo. Las muertes de Audrey y Noemi Belanger siguen siendo un misterio trágico.
Aunque la teoría del envenenamiento por gas fosfina es convincente, nunca ha sido probada. Las circunstancias tienen inquietantes similitudes con otras muertes inexplicables en la isla Phi Phi y en otros lugares de Tailandia, lo que sugiere un posible patrón de exposición tóxica en alojamientos turísticos. El 20 de marzo de 2024, Ryan Joseph Ralph y su novia Shona Morgan abordaron un tren nocturno en Bangkok. Estaban emocionados, listos para su viaje a la isla Koh Tao, conocida como la Isla de la Muerte debido a su historia notoria. Este viaje era especial por el cumpleaños 24 de Ryan. Shona, una joven de 22 años de Irlanda del Norte, había volado a Tailandia para celebrarlo con Ryan, quien había estado allí desde el 17 de febrero. El tren tenía vagones viejos y anticuados, muchos sin puertas ni barreras. Un par de horas después del viaje, Ryan dejó a Shona descansando mientras él iba a fumar un cigarrillo al final del vagón. Ryan llegó al final del vagón. Allí, con el cigarrillo en mano, se encontraba en el extremo abierto del vagón, donde ninguna puerta lo separaba de las vías. Era una posición precaria, pero Ryan buscaba un momento de soledad. Se inclinó ligeramente, saboreando el aire fresco de la noche y el humo del cigarrillo. De repente el tren dio un sacudón, Ryan perdió el equilibrio y cayó del vagón abierto. La velocidad del tren y el terreno accidentado hicieron que fuera arrastrado brevemente por las vías. Intentó protegerse, pero la fuerza era demasiado fuerte. El tren siguió su camino, sin saber la tragedia que acababa de ocurrir. Al día siguiente, 21 de marzo, en la estación de trenes de Chet Samian, en la provincia de Ratchaburi, un trabajador ferroviario camboyano llamado Makala hizo un descubrimiento aterrador. Durante su descanso solía dormir bajo la plataforma. Esta vez, vio un cuerpo tendido en la tierra. Al principio pensó que era alguien durmiendo. Al acercarse se dio cuenta de que la persona no respiraba. Asustado, Makala corrió a informar a su supervisor. El cuerpo fue identificado como Ryan Joseph Ralph. Lo encontraron sin camisa, con pantalones cortos marrones y un collar. Ambas piernas presentaban heridas graves. En su bolsillo, la policía encontró una billetera con varios documentos y billetes tailandeses. De la investigación preliminar, no hubo signos de agresión. La policía creía que Ryan llevaba muerto al menos 5 horas. La novia de Ryan, Shona, se había despertado 1 hora después de que él se fuera a fumar. Se preocupó inmediatamente al no encontrarlo. Buscó en el tren, pero no había rastro de Ryan. Bajó en la siguiente estación y lo reportó como desaparecido a la policía local alrededor de las 10 de la noche. Las autoridades lanzaron una búsqueda, utilizando el rastreador GPS del teléfono de Ryan para explorar un tramo de 30 kilómetros de vías, desde la estación de Klong Bang Tan hasta la estación de Bang Kluai, pero no pudieron localizarlo esa noche. A la mañana siguiente, los oficiales de la estación de policía de Fotaram recibieron un informe sobre el cuerpo de un extranjero encontrado bajo la plataforma de la estación de Chet Samian. Cuando la policía llegó al lugar, vieron sangre seca al lado de la plataforma y la grava. En el hueco bajo la plataforma, el cuerpo de Ryan yacía tendido en la tierra. Cerca estaban sus auriculares, teléfono móvil y sandalias. El área estaba mal iluminada y la plataforma estaba a solo unos 50 centímetros de las vías del tren, una proximidad peligrosa para cualquier tren en movimiento. El cuerpo de Ryan fue llevado al Instituto Forense para un examen post-mortem. Los detalles se enviaron a la Embajada de Canadá para informar a sus familiares de su muerte. Shona estaba devastada. La celebración de cumpleaños para Ryan se había convertido en una pesadilla. Ella había venido a Tailandia para crear recuerdos felices, pero en cambio se quedó con el dolor de perder a su novio de una manera tan trágica. El viaje soñado a la isla de Koh Tao, conocida por sus hermosas playas pero también por su oscura historia, había terminado en tristeza. Alrededor de las 11:30 de la mañana del 3 de agosto de 2021, Nicole Sauvin Weiskopf, de 57 años, fue vista por última vez en cámaras de seguridad caminando sola por la playa Ao Yon, en Phuket, Tailandia. Las imágenes mostraban que se dirigía hacia la cascada Ao Yon, un lugar popular pero aislado en la isla. Nicole, de nacionalidad suiza, era la subjefa de protocolo de la Asamblea Federal de Suiza y había llegado a Phuket el 13 de julio como parte del programa Phuket Sandbox, que permitía a turistas vacunados visitar sin cuarentena.
A la 1:30 de la tarde del 5 de agosto, 2 días después de su última aparición, las autoridades locales recibieron un informe sobre un cuerpo descubierto cerca de la cascada Aoyón. El cuerpo, encontrado boca abajo en una grieta de roca y cubierto con una sábana negra, fue identificado como Nicole Chauvin Weiskopf. El descubrimiento fue hecho por un residente local que pasaba por la zona. La escena era horripilante. El cuerpo de Nicole estaba parcialmente vestido, solo con una camiseta y una chaqueta. Cerca, la policía encontró sus zapatos deportivos azules, una mochila negra, ropa interior y su teléfono. El examen inicial de la policía y los médicos forenses sugirió que llevaba muerta al menos 48 horas y había señales de agresión sexual. Este impactante descubrimiento provocó una rápida respuesta de las autoridades locales. La seguridad en la isla se intensificó mientras los oficiales trataban de tranquilizar a turistas y residentes. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, expresó sus condolencias a la familia de Nicole y urgió a la policía a acelerar la investigación. El comandante de la Policía Regional de Phuket, Kitirat Phanpech, enfatizó la naturaleza sospechosa de la muerte. El inspector general adjunto Wutichai Champhai añadió que la ubicación de la cascada era remota y típicamente solo conocida por locales o expertos. La investigación se centró en las imágenes de CCTV y otras pruebas forenses. En pocos días, la policía arrestó a Therawat Thotip, un hombre local de 27 años que vivía en Phuket. Thotip, desempleado debido a la pandemia, confesó el crimen durante una conferencia de prensa policial. Therawat explicó que el 3 de agosto había ido al bosque cerca de la cascada en busca de orquídeas silvestres para vender. Al salir, vio a Nicole sentada junto a la cascada, mojándose los pies. Therawat admitió que la visión de Nicole lo excitó y decidió acercarse con la intención de aprovecharse de ella. Describió cómo la agarró por detrás, colocándola en una llave de estrangulamiento. Nicole luchó e intentó pedir ayuda, pero Therawat le sumergió la cabeza en el agua para silenciarla. La mantuvo allí hasta que dejó de moverse. Luego arrastró su cuerpo hasta la orilla. Le quitó los pantalones cortos y la ropa interior, pero perdió el deseo sexual al ver su cuerpo sin vida. Presa del pánico, la cubrió con una sábana negra que encontró cerca y tomó 300 baht, aproximadamente 6 libras de su mochila antes de irse. La confesión coincidía con las pruebas encontradas en la escena y la línea de tiempo establecida por las imágenes de CCTV. Las imágenes mostraban a Therawat llegando a la cascada en su motocicleta roja alrededor de las 10 de la mañana y saliendo a la 1:06 de la tarde, aproximadamente cuando Nicole fue vista con vida por última vez. En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo de Nicole, las autoridades tailandesas realizaron un servicio conmemorativo en Dusit Thani Laguna en Phuket. El gobernador de Phuket, Narong Wonsiu, habló en la vigilia, expresando el dolor de la comunidad y su compromiso con la seguridad de los turistas. Funcionarios de la Embajada de Suiza y residentes locales se unieron para depositar flores en memoria de Nicole. El 7 de agosto de 2021, Therawat fue acusado de asesinato y robo con resultado de muerte. El caso avanzó rápidamente por el sistema judicial tailandés. El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Provincial de Phuket sentenció a Therawat a muerte por el asesinato de Nicole Chauvin Weiskopf. Pero considerando su confesión completa y cooperación con la policía, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. La sentencia del tribunal fue vista en línea por el esposo e hijo de Nicole desde Suiza. Expresaron su gratitud a la policía y al sistema judicial tailandés por llevar al asesino ante la justicia. A pesar de la tragedia, el programa Phuket Sandbox continuó, ya que era crucial para la recuperación de la industria turística de Tailandia, gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. El programa, que comenzó en julio de 2021, había generado ingresos significativos y vio un flujo constante de turistas de varios países.